Bienvenido, Moncho. Me hace mucha ilusión poder compartir este espacio contigo y especialmente del tema que vamos a hablar, selección y detección del talento, que creo que sin duda es un elemento que ha brillado dentro de tus equipos, ¿no? Con jugadores desconocidos para la liga, pero muy conocidos para vuestro staff y que habéis conseguido sacar vuestra mejor versión. Según tu experiencia, ¿cuál es tu definición de talento o cómo podrías adjudicar ciertas palabras que no sé si se puede llegar a definir, pero en tu caso, ¿cómo lo harías? Bueno, en primer lugar, para mí también es un placer compartir con vosotros esta charla y ya uniéndome pues a la pregunta, yendo directamente. A la hora de definir talento, tanto cuando hablamos de formar un equipo deportivo o incluso un cuerpo técnico, no solo hablamos de la capacidad técnica, la habilidad, o como define la RAE, la actitud que tiene una persona para realizar determinada función, sino que yo también ahondaría en lo que es la capacidad para integrarse en un colectivo, aportando sus cualidades propias e integrándolas en las que ese grupo ya posee por sí mismo. Definir talento por sí solo me parece que queda un poquito cojo si no hablamos de perfil. Y a mí me gustaría insistir en lo que es perfil para nosotros, porque digamos que casi siempre este es el punto de partida, ¿no? ¿Qué perfil buscamos? Vamos a ver si somos capaces de obtenerlo. No es matemática pura, lógicamente, porque hablamos de personas, pero sí podríamos decir que es el conjunto de características y rasgos a priorísticos, tanto técnicos como físicos, como psicológicos, idóneos para la realización de un determinado desempeño o tarea, ¿no? Incluyendo en este perfil lo que sería su nivel de experiencia y formación. Una vez que tienes el perfil, buscas aquella persona o personas que tengan el talento y, entre comillas, ambas para desempeñar ese perfil. Muy interesante, ¿no? Este término de perfil a la hora de acotar dentro de todos los diferentes talentos que puede haber en el mundo del baloncesto. Y dentro de este término que vosotros utilizabais, ¿entendíais lo mismo potencial que talento o diferenciabais? Bueno, yo creo que están íntimamente relacionados, pero no son lo mismo. Si habláramos de verbos, yo creo que talento se conjuga en presente y potencial en futuro, o siendo más concretos, te diría que en condicional, pues a veces mis motivos. Dicho esto, potencial en jugador baloncesto, yo creo que se refiere a la capacidad que tiene ese individuo para mejorar y desarrollarse en el futuro. Es una proyección de lo que puede llegar a ser si alcanza su máximo nivel de rendimiento. Y como decía antes, este concepto no solo abarca habilidades físicas, ¿no? Sino que también aspectos como la inteligencia de juego, la ética de trabajo, mentalidad, muy importante, capacidad de aprendizaje. Al evaluar el potencial de un jugador, ¿qué factores consideramos nosotros? En primer lugar, lógicamente, a las habilidades físicas, o no en primer lugar, sino uno de ellos. Hablamos de altura, de envergadura, de velocidad, de agilidad, de fuerza, resistencia. Es evidente que un jugador con un gran físico tiene un mayor margen para mejorar y dominar el juego, ¿no? Vendrían las habilidades técnicas y tácticas, pues tiro, dribbling, defensa, pase, visión de juego. Eh, si ya las tiene desarrolladas o con facilidad para aprenderlas, ¿no? Su potencial lógicamente se dispara. Tercer punto que destacaría, mentalidad. Y ahí entra actitud, disciplina, ética del trabajo, capacidad para manejar la presión. Un jugador con habilidades técnicas ya desarrolladas o con facilidad para aprenderlas, su potencial de nuevo vuelve a ser mayor. Capacidad de aprendizaje sería el cuarto punto, que es la disposición que tiene alguien para aprender de quien le enseña. Bueno, en este caso suele ser de los entrenadores. Adaptarse a nuevas situaciones y mejorar a través de la experiencia también es clave para el desarrollo del jugador. Un último punto que redunda un poco en lo hablado sería edad y experiencia.
los jugadores jóvenes generalmente tienen más tiempo para desarrollarse, pero también es importante considerar cuándo han aprendido y crecido hasta el momento, ¿no? Habría que ver pues, su historial, dónde han jugado, qué programa universitario, de qué liga vienen, si vienen de un equipo pequeño, un equipo más grande, eso también es importante. Al final, el potencial, resumiendo, es una combinación de las capacidades actuales del jugador y la proyección de su desarrollo futuro, basada en esa variedad de factores físicos, técnicos y mentales. Súper completa la respuesta, muchísimas gracias. A ti. Ahora, hablando un poco del proceso de estos últimos años, ¿por qué creéis que habéis tenido tanto éxito a la hora de reclutar jugadores rookies en la Liga CB? Cuéntanos un poco cómo hacíais esto, ¿no? Profundizar cosas que a lo mejor nosotros simplemente desde fuera veíamos que han acertado y seguramente no era un acierto, sino que había un seguimiento, había muchos informes, había una profundidad en este proceso de selección que los de fuera no conocíamos. Bueno, hemos tenido éxitos, pero también fracasos, ¿no? He entendido esto último como jugadores de los que esperábamos un determinado rendimiento y por los motivos que fueran no los alcanzaron con nosotros, porque hemos tenido jugadores que con nosotros han alcanzado ese nivel y sin embargo su siguiente destino, su siguiente temporada, pues han desarrollado un gran nivel, lo cual también nos ha valido para aprender por qué. Nosotros pensábamos que este jugador podía rendir, no lo hizo como esperábamos y después en otros sitios sí lo hacía. Esto también nos hacía reflexionar y nos daba feedback para posibles operaciones en el futuro. Pero bueno, yo creo que el éxito ha estado, y esto lo pongo con mayúsculas, en el proceso. Pero antes del proceso me gustaría hablarte de cómo nos organizábamos, ¿no? Previamente. En el club se creó un departamento al que le llamábamos Departamento Under Radar, y aunque puede parecer una nomenclatura un poco pretenciosa, pero yo creo que la literalidad, ¿no? de esta expresión inglesa, que hace referencia a aquellos miembros o aspectos de diferentes ámbitos que no han sido detectados o pasan desapercibidos, se ajusta como un guante a la naturaleza de muchos de nuestros fichajes. Bueno, el organizador era nuestro GM, entonces podíamos hablar de una pirámide donde el GM o director deportivo, el general manager, sí, me salen las expresiones en inglés, ¿no? Estaba en el vértice de la pirámide y desde ahí se desarrollaba el resto del organigrama, que estaba conformado por todo el cuerpo técnico, desde el primer entrenador hasta el fisioterapeuta, ¿no? Pasando por ayudantes, preparador físico, etcétera. Incluso un encargado que teníamos, al que le llamamos el encargado de Under Radar, que durante todo el año, bueno, pues solicitaba informes a entrenadores de coles, de universidades, de otros equipos, cómo veían ellos si podía impactar o adaptarse a la Liga ACB, en este caso, un estudio también de sus redes sociales para saber qué perfil humano estábamos encontrando. Entonces, este encargado de Under Radar, un entrenador del cuerpo técnico, trabajaba todo el año digamos, en este aspecto, pero realmente trabajamos todos. Si durante la temporada la labor de scouting pertenecía fundamentalmente al GM, porque los demás estábamos muy implicados en la competición, pues era el GM, el encargado de Under Radar, como te he dicho, y también el encargado de las estadísticas avanzadas. Pues si exceptuamos los parones en la competición, pues ventanas o Copa del Rey, si no participamos, donde nosotros ahí también entrábamos para ver determinado jugador o, oye, vamos a mirar a este tío que al final de temporada puede estar a nuestro alcance. Pero realmente durante lo que era la competición eran GM, Under Radar y estadísticas. Eso sí, cuando llegaba el verano o la postemporada ya se convertía en la principal tarea de todos los miembros del cuerpo técnico. Una vez hablado del departamento, entre comillas, ¿no? Como de Under Radar, venían o vienen los pasos en el proceso de selección. Como te decía antes,
Lo primero, definir un perfil que estamos buscando. Esto era así. Priorizar. ¿Por qué? No es una fórmula matemática. Había jugadores que entendíamos que podían ser varios los que se adaptasen. Oye, ¿cuál es el objetivo número uno? ¿No? Digamos, priorizar. Después establecer una escala de valores. Y valores también lo pongo o sea, lo pongo con mayúsculas, ¿no? Y me decía en capital letters. Y sigo con la Tranquilo que te entendemos. con el inglés. Pero sí, una vez que tienes esos valores claros, esto te marca una línea roja que nunca debes cruzar, que nunca debes cruzar. Nosotros queremos que sea así y si no lo es, pues a otra cosa, ¿no? Reflexionar es importante porque a veces lo que es lo mejor no es lo mejor para tu equipo, ¿no? Permíteme la expresión jugadores PlayStation. La PlayStation, este es mejor que este otro. Pero para nuestro equipo y para lo que tenemos configurado, quizás este sea el más adecuado, ¿no? Lógicamente es muy importante conocer tu realidad, tanto económica como deportiva, como social, a lo que puedes aspirar o lo que encaja, ¿no? Hay que conocer también el mercado y el campo de actuación en el que puedes pescar. Hay mercados a los que nuestro club no podía llegar por estos motivos, ¿no? Entonces es importante saber en qué mercado puedes ir. Y tiene que ser un trabajo de 12 meses, no solo porque la continuidad te dé ventajas, que te las da, sino porque a veces tienes que estar preparado para cuál es tu mejor momento. A lo mejor el mejor momento era justo al acabar la liga, o el mejor momento era 2 meses antes, ¿no? Y a lo mejor, en otros casos, el mejor momento era el 10 de septiembre, Claro. ¿sabes? O sea, no existe una fecha en la que entrar en el mercado nos diera esa ventaja, ¿no? Eh, una vez que has tomado la decisión, el jugador se ajusta a todos los parámetros que tú quieres, eh, que aquí me gustaría hablar de que esa decisión, aunque todo el mundo colabore, yo creo que la tienen que tomar, parafraseando al filósofo, aquellos que tienen el skin in the game, ¿no? Los que se juegan la piel. Creo que tiene que ser una decisión de entrenador y GM. Todo el mundo tiene que aportar, participar, pero realmente el que lo va a fichar y el que lo va a poner son los que realmente tienen que decir, sí, mira, porque es complejo encontrar el acuerdo en un colectivo a lo mejor de 8 personas. Nos juntamos 8 entrenadores para escoger cuál es el mejor fondo y te garantizo que cada uno escribiría uno diferente, ¿no? Bueno, yo creo que me explico. Como te decía antes, creo que hay que reconocer las oportunidades y los tiempos, ¿no? No siempre puedes entrar a determinado jugador en un momento dado porque sus aspiraciones en verano no son las mismas que en septiembre. Y a veces, bueno, esto está muy relacionado con lo que ya he dicho, y a veces tu oportunidad es hacer ya una oferta en febrero, ¿no? Una vez que tienes decidido que ese es el jugador que tú quieres, una vez que eres capaz de, ahora es el momento de entrar, pues hay que desarrollar una estrategia de actuación y convencimiento. Es decir, porque va a ser bueno también para ti venir con nosotros. Hay que explicar al jugador qué rol va a tener, qué esperamos de él, cómo le podemos formar. En ocasiones, lo que era un problema se podía convertir en una solución. Es decir, pues nuestro equipo no juega competición europea. Vale, pues en lugar de pasar tantas horas en un aeropuerto, las vamos a pasar en una cancha y te vamos a seguir formando y trabajando contigo para que luego tu siguiente destino vayas con pues, mejores cualidades. En lugar de decir, caramba, no jugamos competición europea, qué desastre, porque para los jugadores es importante, como bien sabes, el estar en un equipo que juega la doble competición, más en los tiempos que corren, ¿no? Y por último, te diría que hay que tener un plan B, C, D, E, F. Son muchas veces las que te golpeas contra mí. Has hecho todo el camino, todo el recorrido, pero al final pues hay un no por respuesta por los motivos que sean. La mejor oferta a otro sitio, lo que sea. No te debes frustrar. Siempre tienes que tener el plan alternativo. Por eso te decía en el punto 2 que hay que priorizar. Este es el primero, pero bueno, si no, tiene que haber un segundo, tiene que haber un tercero y no va a ir trabajo.
Y por último, para finalizar esta pregunta, pues también me gustaría hablarte de lo que son, y de nuevo, mayúsculas, alineación de intereses que tiene que haber en toda la organización para que una apuesta, entre comillas, entendida como una decisión de riesgo que tiene más opciones de no salir bien que otra opción más conservadora, pero con menor techo, que puede alcanzar un techo más bajo, ¿no? Termine desplegando todo su potencial. Muchas veces ponemos todo el mérito en el talento del jugador o en la detección de ese talento por parte del ojeador, pero para que todo ello se une, también es necesario que la directiva crea de verdad en el modelo, que el entrenador lo vea e invierta tiempo sin ver en peligro su cargo, ¿no? Si este jugador no funciona aquí, caramba, a ver si me voy a ir para casa. Que los aficionados entiendan el proceso, ese jugador que el primer mes, pues, y este no da pie con bola, ¿no? Y luego de repente, pues tiene una segunda parte de la temporada magnífica, que lo hagan suyo, ¿no? Que haya jugadores en la plantilla que aceleren ese proceso de adaptación y, en resumen, para que una cadena funcione, todos los eslabones tienen que estar muy unidos, ¿no? Y esto sería la alineación de intereses de la que te hablaba. Súper interesante. Y conectando con esto último de la alineación de intereses, me vienen como dos términos, ¿no? Apuestas y adaptación, que adaptación también lo has nombrado tú. Cuando tenéis que fichar Sí. jugadores, rookies, bien en Europa o bien en España, ¿qué priorizabais? ¿Que si fuese de overseas hubiese tenido por lo menos una experiencia en Europa para entender esa cultura y que se facilitase esa adaptación? Y si venía un jugador de Europa, ¿era importante para vosotros, para vuestro perfil, que conociese la Liga Española por su dureza competitiva, su complejidad intrínseca? ¿Estos factores los teníais en cuenta y cómo los determinabais a nivel de apostar por un jugador? Bueno, eh, como dice el refrán, la experiencia suele ser un grado, pero no debería ser un factor definitivo, ¿no? Creo que además deberíamos ampliar un poco el concepto de la palabra Europa, ¿no? Más bien yo hablaría de la liga o de la competición que ha disputado. Nos pasa a veces también cuando hablamos de los americanos. Y como bien sabes, un tío de Boston o del Maine no tiene nada que ver con alguien que se haya criado en Texas, no, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo que en ocasiones es mejor que venga un rookie que un jugador que proceda de una liga en la que no ha triunfado y que a lo mejor considere un paso atrás en su carrera. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay otro aspecto que también destacaría, que para nosotros era muy importante, que nosotros le llamamos percepción del rol. O sea, ¿cómo ves venir con nosotros? Como una gran oportunidad, voy a la Liga Andesa, qué suerte tengo, bueno, esto es un paso atrás en mi carrera, porque venía yo creo que es muy importante que el jugador tenga una percepción del rol positiva, es decir, caramba, qué bien que voy a ir a este sitio, que aunque sea un equipo modesto, me voy a formar, voy a jugar una liga de máximo nivel. A veces eso es mejor que un jugador que venga de un equipo, pues vamos a decir, Euroliga, que no ha jugado, que no ha Uh-huh. triunfado. Hay que analizarlo en todo. De todas formas, me iría a ya un apartado que di en la respuesta anterior, que es conocer tu realidad, tanto económica como deportiva como social, y conoce el mercado campo de actuación al que te puedes pescar. Eh, digamos, volviendo a los tiempos en los que tu equipo tiene más opciones repito, de pescar en él. Estas dos últimas variables, que sean los mercados y los tiempos, han cambiado mucho en los últimos años, como bien sabes, ¿no? Ha habido cambios en la NCAA, en la NBA, Uh-huh. con jugadores que ahora se ven retribuidos en unas cantidades astronómicas. Los two-ways contracts, que antiguamente no había, porque los jugadores de G-League o que salían de universidad o no habían cobrado, tenían una remuneración muy pequeña. También está la llegada de las ligas orientales, es así, hoy en día son una competencia muy grande y hay que tener un conocimiento muy profundo de esos cambios que se están produciendo en el mercado al que puedes acceder y la capacidad de adaptarte a los mismos. Estoy convencido de que el mercado, por poner un ejemplo, para el Real Madrid no es el mismo que el de hace unos años, ¿no?
Esto ha hecho que el péndulo pues basculara hacia otro tipo de jugadores al final, porque hemos pasado de aquellos rookies de mucho talento que podíamos fichar, pues estos rookies hoy en día se incorporan con contratos two ways o se incorporan a cualquier equipo de G-League, que antiguamente no era así. Sin embargo, pues digamos, ese péndulo ha basculado hacia jugadores que no acababan de encontrar su sitio en NBA, que están esos 2, 3 años a caballo de una liga o de otra, G-League, NBA, G-League, NBA, contratos pequeños, y que acababan tomando la decisión de, bueno, me voy a jugar, como decías tú, overseas, ¿no? Atraídos pues, por el prestigio de la Liga CB, y hay que decirlo también, y de la vida en España, ¿no? Ujú. Totalmente. Y hablando ahora de la vida en España, me gustaría destacar que siempre, o especialmente los últimos años, habéis encontrado un espacio para el jugador de formación para que brille más, o por lo menos es mi percepción, de que brille de una forma diferente a la que brillaba o a la que rendía en otros clubes, ¿no? Y me viene a la mente, pues, Corbacho hace muchos años, ¿no? Donde creo que su mejor baloncesto fue con vosotros en Obradoiro, Pepe Pozas, Nacho Llobet, Alex Suárez, Álvaro Muñoz, son jugadores que a lo mejor en otros equipos han tenido un papel diferente, ni mejor ni peor, diferente, pero que con vosotros han sacado, yo creo, o en mi opinión, su mejor versión. ¿Crees que hay algo detrás? ¿Que es que simplemente ha sido suerte, ha sido una lesión? Cuéntanos tú que has estado en el día a día y nadie mejor que tú y tus ayudantes nos puedan decir cómo ha sido esto posible. Bueno, como ya sabes, existe una reglamentación que exige un número mínimo de jugadores de formación en cada plantilla, por lo menos en lo que se refiere a la competición local, ¿no? Ujú. Nosotros buscábamos que estos jugadores no solo desarrollaran sus capacidades baloncestísticas, sino que nos aportasen un plus en cuestiones que seguro ya te has dado cuenta que considerábamos muy importantes. Por eso no solo eran, y también entre comillas, cupos, sino que en muchos casos hemos hecho un esfuerzo importante para poder ficharlos tanto en la duración como en el contrato, ¿no? No solo hacer un contrato largo, sino importante para un equipo como el nuestro. Y a lo mejor, gracias a tener a un jugador de estos, por el que has tenido que hacer ese esfuerzo económico, has podido, y entre comillas de nuevo, esperar más tiempo a otro e invertir algo más en esa adaptación del jugador que incorporabas, ¿no? Este jugador lo que hace es aumentar el margen de seguridad que le puedes dar a que ese jugador que hablábamos más talentoso acabara de adaptarse. O ha sido muy importante para que el debutante conozca antes la liga, el arbitraje, la forma de vida. Ujú. Resumiendo, ¿qué nos han aportado? Bueno, pues cohesión y creación de grupo. Los que has nombrado han sido capitanes de la plantilla, elegidos democráticamente. En nuestro equipo todo el mundo tenía el mismo valor en el voto a la hora de elegir el capitán, no era algo que hiciera el entrenador, y el factor tiempo, como en otros deportes, no era la clave. Era una votación democrática que se hacía, y entonces esto es muy indicativo. También nos han aportado ejemplaridad y transmisión de la cultura del club y cómo queríamos funcionar como colectivo. Han sido el enlace entre la plantilla y el cuerpo técnico o la propia organización. Han sido modelos de referencia para la afición, ¿no? Que se reflejaban en los valores que estos jugadores transmitían. Lo cierto que los mejores representantes de lo que queríamos ser casi siempre han sido estos jugadores, y nos han dado continuidad, ¿no? Porque la continuidad siempre es buena y debes tenerla en algún punto de la cadena para no estar todo el rato empezando de cero. Y en nuestro caso era a través del cuerpo técnico, que hemos estado muchos años, o de estos jugadores nacionales, ¿no? Porque como también bien sabes, muchos jugadores que triunfaban con nosotros inmediatamente daban el salto, bueno, pues a un equipo de aspiraciones más altas o con capacidades económicas y deportivas más elevadas. Nombrabas ahora la cadena, ¿no? Como ese símil de todas las piezas que forman parte de la organización.
Y claro, antes lo hemos hablado un poco a la hora de reclutar o seleccionar el talento, pero nos gustaría que profundices un poco desde cuántas perspectivas llegabais a valorar un fichaje y desde cuántas perspectivas se discutía un fichaje, ¿no? Porque también has hablado de que en el punto final tiene que ser jugarse la piel entre dos personas, pero a lo mejor en los Sí. momentos intermedios hay más puntos de vista. ¿Cuáles eran? ¿Cuántas manejabais? Sin duda, bueno, de alguna forma ya he ido respondiendo a esta pregunta, ¿no? En las anteriores cuestiones, pero voy a intentar organizarlos. Eh, Os voy a dar la fórmula mágica. Hay que mirar muchos partidos. Cuantas más piedras levantes, pues más posibilidades tienes de encontrar algo debajo. Es así. Echarle horas nunca va a dejar de sumar. Luego de esa cantidad va saliendo la calidad. Por lo tanto, el visionado de partidos a través del vídeo de forma presencial, digamos que son las herramientas fundamentales para analizar a un jugador desde el punto de vista técnico, táctico, pero no las únicas, ¿no? Hoy en día existen plataformas digitales especializadas que permiten extremar al detalle el análisis de un futurible, ¿no? Como dicen los americanos, un prospect. De forma parcial o global, estas herramientas digitales ayudan al observador a concretar al milímetro el objeto de su búsqueda, ¿no? Y cómo juega fulano en el poste izquierdo de la pista, en qué lado tira con más frecuencia, con qué mano le gusta penetrar, cómo es su juego de pick and roll. Son algunas de las cuestiones que se pueden responder a golpe de clic, ¿no? Los informes de estadísticas avanzadas ayudan a completar el perfil técnico del sujeto analizado, ¿no? Que nos aportan, entre otros, datos que permiten contextualizar sus habilidades con las de jugadores similares, ¿no? Y estos dosieres eran generados por nuestro especialista en la materia y muchas veces ratificaban o contraponían, ¿no? Lo que el ojo nos había transmitido. Pero una vez hablado de esto, que todo el mundo lo conoce, para nosotros nada de esto era válido si nos superaba el filtro del perfil humano. Ujú. Y el perfil humano era un aspecto básico en nuestra filosofía de contratación. Las características personales que debía poseer un jugador que se incorpora a nuestra estructura no estaban muy lejos de las que cualquiera puede imaginar, ¿no? Profesionalidad, compañerismo, capacidad y buenos hábitos de trabajo, generosidad, pues eran aspectos en los que depositábamos buena parte del fundamento de nuestro éxito, bien a través de entrenadores de universidades, clubes, selecciones, antiguos compañeros, scouts especializados, agentes y directores deportivos o académicos, ¿no? Ujú. El elenco de fuentes de información es muy variado. Como te dije, existía un miembro del cuerpo técnico que a lo largo de toda la temporada se encargaba de la obtención y redacción del correspondiente informe personal de los candidatos, pero no era el único. El propio director deportivo, los entrenadores, preparador físico, como te dije, el resto de personas del cuerpo técnico participaban en esta elaboración y digamos que la parte fundamental de fisio, preparador físico, era posibles informes de lesiones, otros parámetros físicos y atléticos. También consideramos estas aportaciones fundamentales porque digamos que dentro de nuestra filosofía de contratación, muchas veces teníamos que darle oportunidades a jugadores que quizás en otros clubes no hubieran pasado esto, pero nosotros hemos accedido a jugadores que a lo mejor tenían una rémora física Ujú. y que después y que había muchas dudas sobre ese jugador, sobre su posible rendimiento físico y sin embargo después ha ido muy bien. El caso de Maxi Kleber yo creo que es el mejor Totalmente. ejemplo, ¿no? Que era un jugador que venía con, bueno, un San Benito se lesiona absolutamente siempre, no va a poder desarrollar sus habilidades porque esto es así, bueno, pues te quiero decir que esta parte del análisis, no el técnico, sino el físico y el sobre su salud, pues también nos lleva a tomar a veces algún riesgo, pero que la verdad nos ha devuelto los réditos multiplicados por mil, ¿no? Al final, esta ingente labor de análisis y estudio
converge en un único punto, que es el informe final del jugador, ¿no? Y con él llegaban las cuestiones claves, ¿no? Si responde al perfil técnico y humano que buscábamos, si encajaba en la estructura del equipo, si se adaptaba a ese puesto que estábamos buscando, cómo complementaría a los jugadores que ya teníamos, era factible desde un punto de vista económico, aceptaría el rol. Bueno, si las respuestas eran positivas, entraríamos a la siguiente fase, que era presentar una oferta de trabajo. Y si esto fuese una película y con un fondo musical emotivo y a cámara lenta, pues la aceptaría, la firmaría y todos están contentos. Claro. Pero las cosas no funcionan como en el cine, ¿no? Había gestiones que fructificaban y llegaban a buen puerto, pero había otras muchas que no cruzaban la línea de meta, como te decía antes. Y estos factores que podían condicionar el resultado pues eran muy diversos y a veces estaban fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces, eh, tenías que, como te decía, tener un plan B. Porque si la propuesta económica no era la adecuada, si el rol a desempeñar no le gustaba, bueno, pues esto hacía que pudiera bascular, digamos que a un resultado positivo y, o no, ¿no? Y cuando tu capacidad deportiva y económica es abrumadora, quizás no necesites de todo esto, pero en nuestro caso no era así. Por ello, digamos que la pericia, la seriedad, la estrategia, o si me permites usar la palabra, la imaginación a la hora de diseñar una propuesta eran tan importantes como el trabajo previo, ¿no? Yo creo que ahora Yo sí. creo que cuidar ese. Sí, sí, yo creo que ahora perfecto, ¿no? Y nos has reflejado la complejidad y la profundidad de este proceso. Y ahora, recogiendo tus palabras, creo que la zona en la que, o sea, la fase en la que conseguíais más información era el vídeo junto con la estadística, pero claro, la última parte de la respuesta a mí me llega a una pregunta y es, seguro que había una fase en la que os lleváis muchas sorpresas, buenas o malas. Y esto lo conecto con las palabras que tú has dicho, dudas, imaginación a la hora de hacer propuestas. ¿Qué parte, desde tu experiencia, has descubierto que te da las mayores sorpresas positivas o negativas y que sin duda ahora tendrías en cuenta para darle mayor importancia en el proceso de seleccionar talento? Pues mira, está claro que la información total Ujú. no la tienes hasta que el jugador no está a tus órdenes. Y en el caso de sorpresa, ese solía ser el momento, ¿no? Por mucho que hayas sido minucioso en todo esto de lo que hablábamos, análisis técnico, táctico, físico, humano, hasta que el jugador no está aquí, aterriza aquí y está contigo un tiempo, no lo sabes, ¿no? Te puedo contar como ejemplo una entrevista con un jugador que estuvo con nosotros todo el año y luego llegó a la Euroliga y a la NBA. Nos preguntó en la entrevista que tuvimos con él si jugábamos contra equipos de España o de fuera de España, ¿no? Como era en nuestra liga. No sabía que había descensos. En fin, que estaba bastante perdido. Había que explicarle el concepto de lo que es básquet average, ¿no? Por ejemplo. Pero eso sí, luego estuvo en pretemporada y cuando estuvo con nosotros, pues digamos que su aprendizaje, como te dije yo, Euroliga y NBA, pues fue enorme. Bueno, pues o algún jugador que te preguntaba si podía sacar de fondo y cruzar el medio del campo, ¿no? Como se hacía en la NBA, esto nos ha pasado. A veces algo tan básico como el reglamento no nos dábamos cuenta de que, oye, primero vamos a contarle el reglamento de la competición en la que va a estar. Pero era algo que tienes tan interiorizado, que das tan por hecho, que, que no te dabas cuenta, ¿no? Y como te digo, esas sorpresas realmente nos las hemos llevado al tener el jugador aquí. Tanto positivas como negativas, porque recuerdo también en la presentación de un jugador que acaba de llegar, jugador rookie, norteamericano, acaba de aterrizar, lo presentaron y una de las cosas que dijo en aquella rueda de presentación fue, bueno, uno de mis objetivos es visitar la playa de las Catedrales, en Ribadeo. Entonces fue como, caramba. Claro, es gracioso, pero si escarbas, ¿no? Debajo del chiste, te das cuenta que por su parte
ha habido un trabajo previo de a dónde voy a jugar. España no es todo igual, Galicia es diferente, Ujú. we are the North, ¿no? Y entonces aquel jugador había hecho pues un trabajo que muchas veces la gente no hace, que están siempre como a dónde voy a ir y qué Totalmente. quiero hacer, ¿no? Y entonces la sorpresa había sido muy positiva porque te indicaba que aquel hombre era un open mind, ¿no? Una persona con una mentalidad muy abierta y que quería aprender y saber a dónde venía. Qué bueno. Pues conectándolo con esto, em, ¿qué métricas o qué respuestas a preguntas, ¿no? Porque ahora me has hecho conectar que a lo mejor no todos están en los datos, ¿no? Que a lo mejor puede ser a través de estas entrevistas. ¿Qué os hacía saltar las alarmas? Positivamente, a la hora de decir, tengo un buen feeling con este jugador. ¿Qué destacarías? Sí, bueno, yo creo que prácticamente he respondido, ¿no? En las anteriores respuestas, pero la contestación a esta pregunta es múltiple, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente, desde mi punto de vista, con un aspecto endógeno que sería eh, qué necesitamos y qué estamos buscando, Ujú. lógicamente. Eso es la primera. Y otro exógeno del que también he hablado, que es qué jugador reúne ese perfil, habilidades técnicas, humanas, encaja en lo económico. Más que alarmas, yo diría que el trabajo de observación y análisis es la clave. Hay que escapar de la varita del mago Merlín y yo tengo un ojo crítico que me hace ver cosas que tú no puedes ver, ¿no? Por desgracia, yo creo que la respuesta es mucho más prosaica, tiene que ver con trabajo, análisis, observación y aún así, como ya hemos hablado, no te garantiza el éxito, pero no hay una fórmula mágica. La fórmula es el trabajo, como te decía antes, de todo un año, de mucha gente, de muchas horas y de muchos aspectos, ¿no? Y luego, pues eso, ¿qué necesitamos nosotros? Y ese jugador tiene ese perfil de lo que estamos buscando. Ok. Dentro de ese perfil que estáis buscando, ¿habían sesgos? Me explico. No, yo por mi perfil de juego, en cuanto me voy a análisis estadístico, si no tiene una métrica de FG superior a tal, ya es un no. ¿Existían esos sesgos o por las necesidades del mercado o del sitio teníais, como decíais, una mentalidad más open mind? Claro, pues también te lo decía antes, ¿no? Teníamos un A, un B, un C, un D, un E, ¿no? Lógicamente el perfil ideal no siempre tenías acceso a él, porque Ujú. no podías por el motivo que fuere que ya hemos descrito. Nunca éramos maximalistas en esto, ¿no? Pero sí que más que en los números, en lo que se refiere a los valores, ahí sí que éramos muy estrictos. Antes te hablaba de líneas rojas o de red flags o, oye, si este jugador no hace esto, pero casi siempre tiene que ver con el perfil humano, el sacrificio y demás, ¿no? Creo que como entrenadores eh, tenemos que saber adaptarnos, y seguro que hablaremos de esto a lo largo de la charla, a lo que ese jugador trae consigo, ¿no? Y ser lo suficientemente inteligentes para si este jugador me aporta esto, pues nosotros tenemos que buscar el desarrollo táctico donde él pueda realizarse y al final lo que buscamos, ¿no? Que no es otra cosa que ganar partidos, ¿no? Como todo el mundo. Y cuando tú hablas de, tenemos dentro de este perfil el jugador A, B, C, D y E, incluso más, ¿no? Porque seguro que habría más. Claro, esto implica una amplitud de mercado muy grande, de ligas muy diferentes a la ACB. ¿Cómo hacíais esa traslación de rol, ¿no? que tú citabas antes, esa proyección de rol a vuestro equipo? ¿Os fijabais en los conceptos de que jugaba ese equipo? ¿Os fijabais en las tendencias defensivas u ofensivas de esa liga? ¿En qué os fijabais para poder hacer ese ejercicio de imaginación que tú también has citado antes para intentar Sí. acoplarlo a ese equipo ficticio o futurible? Bueno, pues también la respuesta es múltiple, ¿no? Por un lado había un apartado estadístico, como te he dicho, pues teníamos un especialista en estadística avanzada que a través de los clúster y el clustering, pues íbamos
digamos, agrupando los jugadores en función de determinados parámetros. Lógicamente hay un apartado Perdón, técnico. ¿Me oyes? Sí. y Moncho, que igual no todo el mundo sabe lo que es clúster. ¿Podrías hacer un inciso Vale, para que todo el claro. mundo entienda bien esto? Porque creo que es una de las cosas súper importantes que teníais a nivel de metodología. Sí. Me parece muy potente. ¿Qué significa un clúster de jugadores? Vale, pues mira, un clúster de jugadores de baloncesto, desde el punto de vista estadístico y de rendimiento, se refiere a un grupo de jugadores que han sido agrupados en función de similitudes en sus estadísticas de juego y rendimiento en la pista, ¿no? Lo que hace el clúster es identificar patrones y características comunes Ujú. entre los jugadores que forman parte de ese clúster, ¿no? Lo que permite, al final, es realizar análisis más profundos sobre sus habilidades, roles en el equipo y potencial de desarrollo, ¿no? Existen técnicas de clustering que son, digamos, los diferentes métodos para agrupar a los jugadores, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, pues a través de las estadísticas, más o menos anotadores, ¿no? Podría ser, esto es muy fácil de entender. Digamos, otro que los agrupa de manera jerárquica dentro de determinadas partes del juego, reboteadores, anotadores, y pues el propio jugador ocupa diferentes puntos en esa escala, ¿no? O simplemente coger lo que tú entiendes, variables más importantes, y sobre esas, ¿no? Crear un nuevo clúster, ¿no? Yo creo que es algo que cada uno debe hacer de forma individual, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿a dónde poníamos el punto? Por ejemplo, más importante que capturase, no sé, 7 rebotes fulano y 5 mengano, para nosotros lo que era muy importante era qué porcentaje de rebote tuvo ese tío a su disposición y cuánto escogió. Porque a lo mejor por su posición en la pista, su porcentaje de rebote o por lo que sea, o la liga en la que juega es de, bueno, pues esto ha capturado el 70% de los rebotes que había a su Ujú. disposición. Entonces esto es una barbaridad de cifra. En cambio, el otro que tenía más, numéricamente, pues tenía un 50%, ¿no? Y a esto te ayudan realmente las estadísticas avanzadas, ¿no? Pero como te decía, aparte de esto, había un apartado técnico, ¿no? Que se refería a las habilidades del jugador, ¿no? Y intentábamos siempre verlos con, no siempre se podía, pero con equipos de nivel parejo o superior al nuestro, ¿no? Ver esos partidos. Y en el apartado táctico, tanto defensivo como ofensivo, pues aspectos como balance, rebote, ya te hablé de él, oye, cómo juega el pick and roll, las salidas bloqueadas, cómo postea, de nuevo chequeado frente al mejor rival posible. Entonces teníamos los 3 apartados, ¿no? El estadístico, que ya hemos hablado de clase de clustering, el técnico y el táctico. Y sobre eso generamos ese informe de decir, bueno, creemos, porque a veces, como bien sabes, no voy a decir modas, pero podría ser, ¿no? Hay ligas donde nadie hace 2 contra 1 en la defensa de pick and roll. Y aquí en España te lo vas a encontrar seguro, Sí, sí. seguro, porque es así, ¿no? O, o hay ligas donde la defensa de pick and roll es mucho cambio, aquí no era tanto, por poner ejemplos, ¿no? Sí, Que sí. entonces intentamos, y siempre, lógicamente, pues a lo mejor ese jugador juega una liga local que entendíamos de menor nivel que la nuestra, pero juega una competición europea donde Eurocup, Euroliga, BCL, te daba otras referencias. Y ya si teníamos la fortuna de que jugase contra equipos españoles, pues lógicamente a la hora de visionar el partidos, pues estos serán los primeros en la lista. Claro, al hablar de toda esta información, seguramente los entrenadores cometemos el pecado de empezar a imaginar ese rol que pueda tener el jugador. ¿Hasta qué punto crees que un entrenador puede apostar por un jugador sin cometer el error de decir, bueno, conmigo, ¿no? Esto no lo hace muy bien, pero conmigo lo jugará bien, ¿no? Creo que es un pecado que a Sí, veces tenemos, ¿no? Un error que nosotros cometemos pensando que sí. nosotros le enseñaremos a jugar el pick and roll, nosotros le enseñaremos a jugar en poste bajo. ¿Hasta qué punto, según tu experiencia, puedes apostar por una debilidad de un jugador para
para suplirlo, ¿no? Y poder acceder a este jugador. Y ya no te escuchaba. Repito, Vale. ¿me escuchas ahora? Sí, yo te escucho. Ahora sí, me saco los cascos porque se han Sí, agotado, sí, pero te tranquilo, escucho. tranquilo. Repito Vale, el pues, argumento. ¿tú me oyes a mí? Sí, ¿Bien? te oigo perfecto, te oigo perfecto. Vale, estupendo. Bueno, pues como te decía antes, siendo sincero, no me considero el mago Merlín. Si un jugador con determinada experiencia no ha sido capaz de realizar con éxito pues determinado desempeño técnico, táctico, es difícil que lo haga contigo. Estoy contigo, es un pecado pensarlo, ¿no? O no un pecado, pero es un error. Pero a la vez también creo que todos los jugadores tienen capacidad de mejora y sobre todo que determinado cambio de rol puede hacer que aumente sus prestaciones de manera significativa. Eh, un jugador que hemos tenido estos años, yo por ejemplo nunca lo ficharía para 10 minutos, nunca, Ujú, eh, pero sí para 30. ¿Por qué? Porque las habilidades del jugador, digamos, en ocasiones hacemos esta clasificación de especialista, un jugador que sale 10 minutos, tiene 3 triples y sabes que 2 los va a meter para adentro. En cambio, este jugador del que te estaba hablando era un jugador que lo tenías en la pista y aportaba. claro. Al final eran rebotes, robos de balón, defensa, un corte, un contraataque, un... Pero claro, necesitaba tiempo, entonces es... ¿Para qué rol vamos a fichar a este jugador? ¿Para 10 minutos? No, porque a lo mejor si solo va a poder jugar 10, 15 minutos con nosotros va a ser complicado que rinda, porque no posee esas habilidades tan específicas, pero sé, la experiencia además nos lo demostró, que estando en la pista era un jugador que acababa aportando y acababa dándole al equipo muchísimas cosas que él traía con él. Más ejemplos. Bueno, pues un jugador que venía de, perdón, un jugador que venía de una liga en la que eh, apenas se jugaba contra una defensa agresiva Ujú, de pick and roll, estaba acostumbrado a jugar contra defensas tipo drop y tal, y él era bueno en los pull-ups y demás, pues claro, teníamos que ver cómo era la traslación a una liga donde sabíamos que posiblemente muchos equipos, y así ocurrió, le iban a doblar la defensa, le iban a obligar a pasar el balón y al principio pues tuvo algún problema, pero sin embargo, gracias a un trabajo específico de todos los miembros del cuerpo técnico y sobre todo de él, por su predisposición a mejorarlo, acabó siendo un excelente jugador contra este tipo de defensas y convirtiéndose en uno de los mejores pasadores del equipo cuando su rol era el de anotador claramente, que era lo que hacía. ¿Qué te quiero decir con este ejemplo? eh, que sí pudimos desarrollar porque el jugador tenía las ganas de hacerlo y tenía las habilidades, ¿no? Entonces sí lo pudimos desarrollar. Pero alguien que este jugador nunca postea, por ejemplo, y yo lo voy a poner a postear, o este jugador nunca juega pick and roll, yo creo que no, que es un error. Que es un error. Si fichas a ese jugador y sus habilidades son otras, porque si lo fichas es porque tiene alguna, pues ujú. creo que como entrenador debes adaptarte a esas nuevas cualidades que él trae. Muy interesante. Antes hemos dado un par de pinceladas, de hecho has nombrado tú la palabra cultura. ¿Crees que en un club como en el que has estado todo este tiempo es importante generar una cultura? ¿Crees que juega un papel fundamental o trascendental que haya una cultura intrínseca potente a la hora de adaptar, facilitar una adaptación, facilitar cierto tipo de fichajes? Pues no es que lo considere importante, es que lo considero básico y fundamental. Yo creo que es un plus saber quién es uno mismo, cuáles son sus valores de los que ya he hablado y qué camino quiere seguir para alcanzar las metas que se ha propuesto, ¿no? Esto realmente es lo que es cultura de club. Si, entre comillas, el nuevo conoce a través de los que ya han estado estos parámetros, tendrá mucho más fácil el proceso de adaptación e integración. Diría más. Creo que lo ideal es que lo conozca antes de incorporarse, ¿no? Pues así evitará esas sorpresas de las que hablamos y podrá reflexionar si a priori este es un buen destino para él, para sus habilidades y para su percepción del juego, ¿no?
Yo creo que desde el jugador mejor pagado hasta el que gana menos dinero, pasando por todos los miembros del club, es muy importante tener gente que quiera estar donde está. Muy importante. Que ese equipo le colme como profesional, al menos durante esa temporada, ¿no? Hay una frase que todavía no he dicho y que me encanta, que es nunca fiches contra valores, jamás. Es poner las probabilidades en tu contra y además va a empeorar el rendimiento de otros jugadores y quizás también el tuyo como entrenador. ¿Tienes alguna anécdota o hacíais algo en particular? Porque yo creo que sí que transmitíais como club o como equipo esa filosofía, esa cultura. ¿Hacíais algo en particular a lo que tú creas que tiene mucho mérito? ¿O simplemente era transmisión del día a día? O... Sí, bueno, es todo un poco, ¿no? Yo creo, mira, nosotros habíamos generado un dossier, un informe de quiénes éramos, qué hacíamos, quién había pasado por nuestro equipo, cómo éramos como ciudad, como club. La propia palabra obradoiro ayuda mucho en este caso porque obradoiro significa lugar donde se trabaja en galego. Y entonces puede ser un obradoiro de pan, de trabajo de la piedra, de mil cosas, ¿no? Realmente sería algo así como taller, ¿no? Eh, entonces sí que hacíamos, bueno, pues a través de bueno, actividades o cómo decoras el vestuario, como, bueno, yo creo que es algo que hace mucha gente, que se hacen muchos clubes, ¿no? Pero desde el punto de vista de decir, bueno, éramos súper originales en esto. Yo lo que creo que éramos insistentes, ¿no? Intentábamos, todos los que formábamos parte de esto, hacerle ver que muchas veces los jugadores iban a ser más aplaudidos si se tiraban a por un balón que Ujú. si metían un triple, ¿no? Quizás este fuera el resumen de, de lo que queríamos ser, ¿no? Y, por ejemplo, también nuestra afición nos ayudó mucho, porque esto no nació del club cuando, antes de cada partido, pues la gente cantaba el Miudiño, que es una canción tradicional galega, y yo creo que era como una declaración de intenciones. Nosotros aquí venimos a pasarlo bien, y si tú das lo mejor de ti, vamos a estar contigo, pase lo que pase, y al margen de lo que refleje el marcador. Qué bueno, qué bueno. Me parece lo del dossier, me parece espectacular, ¿eh? Me parece una estrategia muy, muy buena. Y Sí, era algo que le hacíamos llegar a cada jugador para que supiera un poquito, ¿no? A dónde venía, ¿no? Y para qué venía. Y sí, yo creo que no, era una buena idea para hacerle ver eso, que quién era y a dónde venía, ¿no? A dónde venía él. Y en este modelo que veo que es tan global, ¿no? Porque es una filosofía que tiene que englobar a todas las partes de la organización, tu estilo metodológico a la hora de entrenar, a la hora de implicar a los ayudantes, a la hora de tutorizar o formar o acompañar a los jugadores, también se veía condicionado o adaptado a esta filosofía. Bueno, yo creo que tu metodología, tus correcciones, tus banderas rojas, ¿no? Mm. Hay que ser coherentes con tu discurso y con lo que buscas. Por lo tanto, cuando hablamos de metodología, tu forma de entrenar desempeña un rol básico, ¿no? No puedes pedir lo que no trabajas y Ya. ser incoherente con lo que predicas. En nuestro equipo el papel de los ayudantes en la tutela técnico-táctica y en la adaptación de los jugadores fue básico. Los dos ayudantes que tuve a lo largo de estos años, cada uno se encargaba de un grupo de jugadores, exteriores e interiores, desarrollaban los planes específicos para cada uno de ellos, con la colaboración, como decíamos antes, del preparador físico, del fisio, del médico. Ujú. Se desarrollaban en sesiones específicas dentro de la dinámica semanal. No jugar competición europea, como te decía, facilitaba esto, ¿no? Además de haber sido una de nuestras banderas a la hora de la contratación. Si vienes aquí, tira bien como le ha ido a estos otros, ¿no? Y en lugar de estar en un aeropuerto, que te decía, vas a estar en una cancha o en un gimnasio, ¿no? Total. Además del rol de entrenadores, propiamente dicho, pues realizaban una labor de apoyo anímico, de guía, de consejero. No voy a decir de padres, pero en algún caso lo han sido. Y es importante
Yo creo que además del entrenador jefe, pues un jugador tenga donde acudir para poder dar sus opiniones, compartir sus inquietudes, sus miedos, ¿no? Lógicamente este trabajo del que hablamos incluía evaluaciones del proceso a través de estos informes, a través de vídeos, a través de reuniones donde el jugador veía cómo él también era partícipe en el diseño de estos programas e iba mejorando progresivamente. Digo que para vosotros, ¿no? Como club era muy importante la persona que hay detrás del jugador, lo habéis reflejado en los informes, en la profundidad del análisis más allá de las métricas. ¿Tienes alguna anécdota interesante o graciosa o emotiva de tu relación con los jugadores? Porque creo que incluso en tu comunicación con ellos o vuestra comunicación como staff con ellos también era bastante cercana y bastante interesante, ¿no? Para que los demás pudiésemos aprender de vosotros. ¿Alguna anécdota que te gustaría destacar con algún jugador? Mira, hay, eh, eh, por escoger una, tuvimos a un jugador aquí y jugó con nosotros. La verdad que no jugó mucho porque por problemas que tuvo, de lesiones y demás, no era el que jugaba más minutos, te quiero decir, no era, porque puedes decirlo de alguien que ha jugado 38, caramba, qué contento estuve, ¿no? Y el jugador se fue después a otro equipo al año siguiente y al poco se retiró. Y pues 2 años después llegó al club un día un paquete con un libro que ese jugador nos enviaba al cuerpo técnico y el título del libro es eh, Leadership Last, los líderes comen de últimos, ¿no? El último en comer es el jefe, ¿no? Ujú. Y un libro súper chulo. Y él lo que nos decía es que el haber trabajado con nosotros le había cambiado su percepción del mundo del básquet. Venía de haber hecho carrera en Europa, de un muy buen programa de college, bueno, era americano el jugador. Y la verdad que me emocionó, ¿no? Porque poder trascender más allá de unas instrucciones para que juegues uno, dos o cuernos vueltas y que a él le impactar esta forma de hacer las cosas, pues la verdad que me marcó. Pero sí que ha habido muchos que han vuelto después de haber estado con nosotros y que nos han dado muestra de este cariño y la verdad que eso, bueno, pues te llega, ¿no? Como entrenador y como persona. Qué bueno. Al hablar de los jugadores veo que tienen un papel protagonista. ¿Te sueles adaptar tú primero? ¿Suelen haber una predisposición por ellos para adaptarse? ¿Cómo buscáis este equilibrio? Bueno, yo creo que es un proceso bidireccional, ¿no? No sabría decirte el porcentaje de quién se adapta más a quién, pero considero la adaptación como una de las mayores muestras de inteligencia por parte del ser humano. Esto ya lo dijo Darwin hace muchos años, ¿no? Y además de la doble dirección, digamos que aquella es continua en el tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo pasa un jugador con un entrenador, mejor lo conoce y viceversa, ¿no? Por lo tanto, el camino ideal es, por parte del jugador, pues incrementar, ¿no? Progresivamente su rendimiento, adaptándose a lo que demanda el entrenador. Y yo creo que por parte de este último, facilitar las condiciones para que eso ocurra. ¿Aprendes de ellos, tanto a nivel personal como profesional? Sí, por supuesto, muchísimo. Los jugadores son una fuente de aprendizaje constante, como auténticos protagonistas que son del juego, pues tienen percepciones de lo que ocurre en la pista que en ocasiones se le escapan al entrenador y muchas veces son capaces de generar respuestas a problemas que surgen que si eres inteligente copiarás, integrarás pues dentro de tu juego, ¿no? Y no solo me refiero a básquet propiamente dicho, sino a otras situaciones como momentos de forma, el jugador que está on fire, debilidades percibidas en el rival, bueno, cuál es la jugada apropiada. Mira, como ejemplos, yo siempre digo al equipo que si yo señalizo uno y el base señaliza dos, se juega dos. Esto es así, ¿no? Ujú. Y, y, por ejemplo, también a nivel anécdota, pues hay gestos técnicos y tácticos que hemos añadido a nuestro juego que los hemos bautizado con el nombre del jugador protagonista. Y teníamos una salida alta a Pozas y teníamos un bloqueo Kendall, porque eran cosas que ellos hicieron y de motu propio y dijimos, caramba, esto es súper interesante y lo hemos acabado sistematizando,
incorporando al juego. O incluso esto refuerza, ¿no?, esa cultura de los que han estado antes, luego igual llega Claro, un jugador y le dices bloqueo Kendall y dice, ¿cómo? Y claro. uno que ya lleva años le dice, no, no, es que aquí había un tío que esto lo hacía muy bien y por eso se ha instaurado. Yo creo que es muy potente. Al hablar de jugadores, ¿no?, y de talento, como entrenador, ¿cómo estructuras tú el trabajo diario? ¿Cómo coordinas el trabajo diario para mantener ese equilibrio entre que el equipo crezca? Porque no nos olvidemos que al final tenemos que ganar partidos, como has dicho tú, ¿no? Sí, Pero promocionar y desarrollar ese talento. ¿Cómo encontrabais vosotros el equilibrio? eh, yo creo que no son objetivos contrapuestos en ningún momento y Ujú. que ambos se benefician de ambos. Eh, Tú tienes que buscar, a través de esta metodología a la que hablamos antes, situaciones donde el jugador pueda desarrollar el talento que tiene y a la vez potenciar para que aquellas, digamos, estructuras que son básicas para ti o que crees que son fundamentales y a las que no quieres renunciar como entrenador, ¿no? Ellos aprendan esas herramientas. Yo creo que en el trabajo diario debes tener en cuenta todos estos aspectos. Pero también, como te decía en la respuesta anterior, y precisamente por nuestra capacidad para entrenar, desarrollamos muchas sesiones de trabajo parcial o individual que claramente estaban encaminadas a la mejora dentro del juego colectivo. Entonces, el jugador tenía que encontrar, ¿no? Feedback al día siguiente. Oye, yo he estado trabajando para mejorar, pues en esta salida bloqueada, esta parada o este tipo de pase, por hablar del receptor o del pasador, y Ujú. al día siguiente cuando las trabajamos tenía el feedback de ese entrenador que había estado trabajando con él y que las correcciones, oye, el hombro de dentro, oye, finta al otro lado antes de pasar, oye, sepárate de tu defensor para generar el mejor ángulo. Pues, como te decía, no son contrapuestas y en nuestro caso, debido a la cantidad de horas que teníamos por jugar una sola competición, eh, podíamos no solo simultanearlas, sino que alternarlas. En relación a esta última pregunta y conectándolo con una pincelada que has dado antes de un jugador, bueno, todos sabemos que la Liga CB es una liga muy competitiva, muy táctica, y creo que Pedro Martínez tiene una frase que es cuando la liga actúa, ¿no? Cuando la liga, pues ya no es una sorpresa ese jugador que has fichado, ya no es una sorpresa ese set innovador que has metido este año. ¿Cómo ayudabais vosotros al jugador? Antes has hablado de la predisposición de un jugador a Sí, aprender y adaptarse. ¿Qué pasaba cuando ese jugador no tenía esa predisposición? ¿Qué estrategias utilizabais? pues mira, siguiendo con frases de entrenadores, te voy a decir una de Víctor Pérez, que dice que la liga no te la pueden contar, que la tienes que vivir, Qué ¿no? bueno. Da igual lo que te diga yo en la reunión de Las Vegas o en el verano, por teléfono o por vídeo, ¿no? Es fácil de explicar, pero hasta que no la sientes en tus propias carnes, ¿no? No te das cuenta de lo exigente que es la competición. Aquí sí que tengo un montón de anécdotas de jugadores que al final decían, caramba, ¿cómo es esta liga de dura, ¿no? Qué buenos son los jugadores españoles. Qué sorpresas te has llevado, ¿no? Pero por responder, cuando esto ocurre, yo creo que no queda otro camino que el trabajo y la constancia, ¿no? Al final, cuando hablábamos de ese perfil de jugador, pues mira, perseverancia, resiliencia, son características frecuentes en los competidores de élite y ello les prepara frente a las adversidades. Nosotros solíamos decir, en el mejor de los casos, de cada 4 lunes, dos hemos perdido y ha habido meses donde hemos tenido 4 lunes donde hemos perdido y hay que volver al trabajo y entrenar, ¿no? Y esto es muy exigente, ¿no? Mentalmente. De todas formas, yo creo que como entrenador debes aportar confianza y hacerle ver que esa situación es parte de un proceso lógico y que la forma de superarlo es prepararse mejor, si cabe, ¿no? Y no hay otra, y no hay otra norma ni otra regla. Bueno, hemos hablado un poco de filosofía, un poco de técnica. Me gustaría hablar ahora un poco de, como dicen los americanos, X and O's, ¿no? Y hablar un Sí. poco de qué estrategias tácticas utilizabais durante la temporada para potenciar, promocionar ese talento y hacerlo crecer. Si tienes algún ejemplo, algo que digas, oye, pues esto encontramos que era muy útil y podíamos seguir sacando Sí. ventajas a pesar de la actuación de la liga.
Bueno, pues como te decía en una respuesta anterior, solo conoces realmente a un jugador hasta que lo tienes y entrenas con él, Ujú. ¿no? Por lo tanto, aunque a priori ya desarrolles situaciones donde tienes la certeza de que ese jugador va a rendir. Ejemplo, pues ha jugado muy bien el pick and roll, ¿no? Nosotros a lo largo del año íbamos haciendo ajustes o añadiendo variantes gracias a ese conocimiento más profundo de las habilidades del jugador, ¿no? Lo que nos permitía después explotarlas no solo en su beneficio, sino lógicamente en el beneficio del equipo. Antes te hablé de un jugador que sufría contra este tipo de defensas agresivas de pick and roll y que conseguimos que no solo fuera capaz de per se de generarse a través de la técnica y la táctica ventajas para atacarlas, sino que para el equipo, convirtiéndose en uno de los mejores pasadores. Entonces era muy bien, vamos a doblarla a este, pero caramba, se le está pasando aquel debajo del aro y nos está haciendo mucho daño este pase que nos ha dado, ¿no? Esto es un ejemplo. O, por ejemplo, otro podría ser un jugador que vimos que era muy bueno en las situaciones de uno contra uno y acabamos desarrollando a lo largo del año, bueno, pues pequeños ajustes dentro de nuestra forma de jugar donde el aclarado era una parte importante de ese juego porque él era muy bueno en esas acciones. Pero por supuesto que, aunque, oye, ficho este jugador que es excepcional en esto, yo creo que cuando lo tienes y lo conoces, tu labor como entrenador es, oye, vamos a ajustarnos para aprovecharnos de esto que nos puede dar. Estamos acabando y no me gustaría perder la oportunidad de hacerte una pregunta que seguro que muchos entrenadores te harían y es, ¿por qué hubo un cambio en vuestro estilo de juego? ¿Qué sucedió? Bueno, pues seguro que te imaginas la respuesta, ¿no? Porque al final son las habilidades de los jugadores las que establecen los modelos de juego, ¿no? Los primeros años quizás las salidas bloqueadas y los posteos en menor medida eran los protagonistas de nuestro juego ofensivo, ¿no? Mm. Sin renunciar al pick and roll, que también lo jugábamos, ¿no? Pero llegó un momento donde nos encontramos con una plantilla de diferentes características técnicas y entonces, como entrenadores, evolucionamos en un sentido diferente, ¿no? Buscando aumentar el número de posesiones, una mayor presencia de situaciones de pick and roll. Yo diría que esta es la razón principal, pero no la única, ¿no? Porque la nuestra es una profesión en la que estamos en constante evolución y creo que es obligatorio evolucionar, utilizar las nuevas herramientas que están a tu disposición para estudiar y analizar el juego y como resultado aplicarlas en el diseño de este, ¿no? No solo en el estilo, Ujú. sino todos los campos que conforman las responsabilidades del entrenador, pues las cargas de trabajo, la metodología, el estudio, el scouting, etcétera. Pues yo creo que esto nos ha pasado a nosotros y le ha pasado a muchos otros no compañeros que, sobre todo los que tienen una carrera larga, que ves que a lo largo de los años han ido evolucionando, manteniendo seguramente que principios básicos e inalterables de filosofía, pero que en lo que llamamos estilo de juego también han ido cambiando. Bueno, por último, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Que rodean a la selección y detección del talento, a gestionar un equipo, a cómo entrenarlo, a cómo ayudarle y acompañarlo. Todo este proceso durante todos estos años en Obradoiro, seguro que te has llevado muchos aprendizajes, seguro que hay anécdotas muy, muy emotivas o momentos muy memorables. ¿Cuáles te gustaría destacar que pudieran ser también aprendizajes para compartir con otros entrenadores? Bueno, sí que ha habido mucho aprendizaje porque el modelo no se crea de un día para otro y se va, bueno, yo creo que autorreformando, autoevolucionando, mejorándose. Al final, la experiencia, como pasa en cualquier aspecto de la vida, te va dando feedback que te permite minimizar errores, aprendes de experiencias y demás. Eh, y entonces fue un proceso que se fue, bueno, yo creo que gestando y con la aportación de muchos, ¿no? Para al final yo poder hablarte de esto. Anécdotas te he contado alguna, pero realmente yo creo que la mejor de todas, o
o lo que me gustaría destacar era cuando cogías, aparte de esos fracasos que también hemos hablado, ¿no? Yo creo que cuando cogías ese dossier que le enviamos a los jugadores y aparecían aquellos que pues en su año rookie habían jugado con nosotros o que venían a jugar con nosotros después de una lesión importante o demás, y que veías que a lo largo de su carrera pues han ido acabando en equipos de máximo nivel, NBA y demás, pues que esa lista de jugadores fuera aumentando año a año, ¿no? Pues yo creo que es lo mejor. Eh, Anécdota, pues tú le enviabas el dossier al jugador, le hablabas de que lo habías visto, de que lo conocías, de que sabías cómo jugaba el pick and roll, en el poste izquierdo, en el derecho, le hablabas de la ciudad, del pulpo y demás. Pero el empujón definitivo era cuando dabas el teléfono de Maxi Clever, de Mike Muscala, de Robbie Hamel o de Matt Thomas. Decías, llámale y que ellos te cuenten cómo somos. Ese era o ha sido muchas veces el empujón definitivo. Y eso al final es la herencia que has dejado atrás y que te ayuda en el futuro. Qué bueno. Creo que no podíamos encontrar un cierre mejor, ¿no? Que ese legado que dejan el paso de los buenos entrenadores y las buenas personas en los jugadores. Y solo puedo agradecerte esta entrevista. Creo que nos lo has compartido absolutamente todo, te has vaciado y nos lo has mostrado todo con detalle. Muchísimas gracias, Moncho. Mucha suerte para el futuro y espero verte pronto. Un abrazo enorme. Gracias a vosotros, un placer.